Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic que de verdad mi querida Alice en aquel momento se voló la barda. Sí, chicas. Sin más ni menos, claro, se voló la barda y a todos nos hizo creer que era el gran final de ese anime que literalmente a todas nos traumó, chicas. Pues que sí, a todas nos traumó. ¿Qué capítulo anterior, chicas? Estoy emocionada, estoy extasiada porque ustedes y yo sabemos quién es ese sargento que desafía al general. Sabemos perfectamente quién es. Esa descripción que mi querida Alice da de esa aparición de mi querido Terry, literalmente, chicas, volví a nacer. Porque mi mente empezó a imaginarse la escena estando en ese campo, los chicos alrededor de la fogata, él apartado, pensativo, serio, como lo conocemos. No, chicas, es que de verdad estoy en una nube. Porque apareció por quien llorábamos. Sí, aparece este sargento que ya extrañábamos, chicas, bastante. Pero bueno, híjole, que este capítulo, chicas, es verdaderamente una joya, porque a partir de este momento, ay no, Dios mío, se viene, como decimos nosotras, con todo llega este capítulo que nos tiene, pero miren, jalándonos los cabellos otra vez. Sí, chicas, porque yo no me voy a cansar, yo no me voy a cansar de decir que este fic es un sueño, literalmente. Es un verdadero sueño este maravilloso fic. Así que, bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este majestuoso fic llamado Reencuentro en el Vórtice. Capítulo 4. En el frente occidental. Parte 2. Cuando el joven sargento entró a la tienda, lo primero que sus ojos turbulentos pudieron ver fue un gran tablero de ajedrez con piezas de marfil bellamente talladas a mano. Pudo reconocer el delicado trabajo de los artesanos hindúes y así se dio cuenta de que el capitán Duncan Jackson era un hombre que había viajado y conocido gran parte del mundo. El sargento pensó que aquello era bueno porque los hombres de mundo usualmente tienen una conversación interesante, la cual es especial cuando se juega ajedrez. A pesar de que no estaba dispuesto a hablar mucho él mismo, se sentía algo complacido de encontrar a alguien que fuese digno de ser escuchado. Cualquier cosa puede ser mejor que escuchar toda esa porquería allá afuera, se dijo el joven. Pensándolo bien, casi cualquier cosa podría ser mejor que la irremediable miseria dentro de mí. ¿Un cigarro?, ofreció Jackson, acercando un paquete de cigarros al joven sargento. No, gracias. No fumo, señor, replicó el joven fríamente. Lástima, dijo el capitán encogiendo sus anchos hombros. Espero que no le moleste si fumo, porque siempre lo hago mientras juego.
Debo confesarle que el olor no me es muy placentero ahora, debido a que fui un fumador empedernido. Pero puedo soportarlo, señor, replicó el sargento despreocupadamente. ¿Cómo lo hizo?, inquirió Jackson, frunciendo el ceño con curiosidad. ¿Hacer qué, señor?, preguntó el sargento con frialdad. Dejar el cigarro, por supuesto. Por un segundo, una extraña luz pasó por los ojos del joven para luego desaparecer con una rapidez tal que Jackson no pudo notarla. Acto seguido, el sargento levantó e inclinó la cabeza como si estuviese luchando contra sus pensamientos. Luego de este breve movimiento, enfocó su mirada ausente en el oficial para responder simplemente: encontré otras cosas que hacer, creo. Terminó dando a su respuesta el tono característico que la gente usa cuando quiere dar a entender su desinterés en continuar hablando de un determinado tema. Ambos hombres se sentaron a la mesa sobre la cual descansaba el tablero blanquinegro y empezaron a jugar solemnemente. Como el joven sargento anticipó, el capitán Jackson no era un hombre común y tenía una conversación vivaz, la cual no necesitaba de estimulación. El hombre habló extensamente acerca de la presente situación del ejército, de las posibles medidas estratégicas que podían ser tomadas y las acciones más probables que podrían esperarse del enemigo. Sin embargo, al avanzar el juego, Jackson se tomó menos conversador al ver que su oponente era verdaderamente hábil y nada fácil de vencer. El capitán había perdido ya más piezas de las que estaba acostumbrado, y eso lo hacía sentir peligrosamente incómodo frente al silencioso joven que no decía mucho, pero que jugaba como el mismo diablo. Dígame, sargento, comenzó otra vez el capitán Jackson, tratando de encontrar un tema para distraer la concentración que su oponente tenía fijada en el juego. ¿Cómo se siente viviendo como soldado? Estoy seguro que es una experiencia impresionante para un hombre que usualmente hace algo diferente para ganarse la vida. Me las ingenio, señor, fue la única respuesta del joven al tiempo que hacía otro movimiento que asustó profundamente a Jackson. Su acento es verdaderamente raro, pensó Jackson, quien era un lingüista aficionado. De hecho, en su juventud se había sentido tan atraído por las lenguas que había planeado seguir estudios de lingüística en la Universidad de Harvard, pero su padre, siendo un oficial de alto rango del ejército norteamericano, no le había dejado más opción que ir a la Academia Militar de West Point. No obstante, Jackson había continuado estudiando inglés por su cuenta y estaba especialmente fascinado ante el increíble y complicado tema de la fonética. Tenía una clase de obsesión por la asombrosa variedad de acentos entre los angloparlantes y estaba orgulloso de su habilidad para reconocer el origen de una persona al solamente escuchar su modo de hablar. Casi podría decir que es británico, continuó pensando Jackson, pero a veces suena con ligeras inflexiones norteamericanas. Americana sí, eso es, pero ¿de qué región de los Estados Unidos? No puedo saberlo. Definitivamente necesito hacerlo hablar más para verdaderamente poder encontrar una respuesta más segura. ¿No extraña su hogar, sargento? Intentó de nuevo Jackson una vez que había hecho su propio movimiento en el tablero. El joven sargento, frotándose ligeramente el mentón con la mano izquierda, miró a los ojos cafés del capitán Jackson. Había una rígida expresión de tahúr en el rostro del joven, o más bien, no había expresión alguna que Jackson pudiese leer.
La lámpara de queroseno sobre la mesa detrás de ambos hombres alumbraba las delicadas facciones de la cara del sargento. Sus labios estaban dibujados exquisitamente, en combinación perfecta con una nariz recta y fina, con aire arrogante. Un par de tupidas cejas castaño oscuro sombreaban sus ojos misteriosos. Cada hombre está en busca de un lugar al que llamar hogar, señor, replicó el joven con una frialdad que congeló la sangre de Jackson. Pero algunos de ellos nunca lo encuentran. Terminó haciendo otro movimiento inesperado en el tablero. El rey de Jackson estaba ahora peligrosamente indefenso. Jackson miró el tablero intentando escoger sus temores. Si no hacía algo pronto, el jovencito terminaría ganando el juego. Estoy de acuerdo, continuó Jackson reclinando la espalda en la silla de la lona plegable. Pero supongo que un hombre con tan buena facha como la suya, sargento, no debe tener problemas para encontrar un lugar en el corazón de las mujeres, agregó el hombre en un desesperado último intento para distraer al joven. El tema de las mujeres nunca falla, pensó Jackson. Tal vez me asombre, pero la apariencia no tiene ningún poder para lograr la felicidad de un hombre, si tal cosa realmente existe, señor, aseveró el joven sargento seriamente, y entonces, con un dejo de satisfacción en sus profundos ojos azules, el primer asomo de emoción que se permitió revelar en toda la noche, dijo finalmente: «Jaque mate, señor». Cerca del frente el terreno era accidentado y lodoso. La lluvia otoñal no había cesado de caer desde que ellos habían abordado el camión. Las muchas heridas que la lucha constante habían propinado al suelo, junto con la lluvia despiadada, habían convertido a toda la región en un verdadero pantano. El viaje, que debía haber durado solamente unas horas, había tomado siglos debido a este problema. Hacia la medianoche el camión había cruzado la frontera. El equipo médico estaba ya en territorio belga. No les tomó mucho tiempo el llegar a escuchar el estruendoso ruido de los cañones y las bombas. Estaban realmente cerca de la línea de fuego, donde los ejércitos británicos y alemán luchaban por Passchendaele, una pequeña villa cerca de Ypres. Candy se despertó abruptamente con el sonido de metralletas lejanas. Así fue como supo que habían llegado a su destino. No pudo evitar que el miedo se le agolpara en el pecho, pero un instante después, una poderosa fuerza en su interior había ya desvanecido su aprensión. «Estoy aquí para hacer mi trabajo y no fallaré», se dijo mientras se ajustaba el sobretodo, única prenda abrigadora que le quedaba después de haber regalado su capa a la mujer en arras. El camión se detuvo enfrente a una larga hilera de tiendas blancas que el polvo y el lodo habían hecho tornarse grises. Toda clase de voces y gritos llenaban el frío aire de medianoche, mientras las gotas de lluvia seguían cayendo sin cesar. El grupo todavía se encontraba bajando del camión cuando un hombre vestido como cirujano, con la bata toda cubierta de manchas de sangre, se aproximó a ellos respirando pesadamente. «Gracias a Dios que llegaron», dijo el viejo doctor con un acento británico. «Necesitamos su ayuda inmediatamente. 2 cirujanos y 4 enfermeras, por favor. Apresúrense. Síganme», suplicó el hombre, que ya corría de vuelta hacia las tiendas. Duval, quien estaba a cargo del grupo, dio sus órdenes mientras corría detrás de su nervioso colega. «Girard, Hamilton, Arley, Borseniers y Smith, vengan conmigo», gritó. «Los otros apúrense a descargar el equipo», dijo por último.
El pequeño grupo corrió desaforadamente hacia la tienda quitándose los abrigos y capas en el camino y poniéndose las batas de cirugía que tomaron de una pila, la cual estaba acumulada en una gran caja casualmente colocada a la entrada de la tienda. El espectáculo que Candy estaba a punto de ver nunca la olvidaría por el resto de su vida. Había 3 largas líneas de mal improvisados quirófanos en los cuales doctores y enfermeras, visiblemente exhaustos, trataban de hacer una operación tras otra en las peores condiciones que Candy había visto jamás. Sucios vendajes, revueltos con ropas de algodón y lana, se encontraban esparcidos por todo el piso y a un lado se podía ver una palangana metálica rebosante de una agua enrojecida de sangre. El lugar estaba lastimosamente iluminado por pálidas linternas que las enfermeras sostenían al mismo tiempo que pasaban los instrumentos a los galenos. Toda clase de gritos lastimeros se podían escuchar por todos lados. A veces se podía percibir en toda la confusión los gritos histéricos de algún doctor que intentaba desesperadamente salvar una vida. «Éter, ¿dónde está el éter? Por el amor de Dios, no puedo operar a este hombre sin anestesia». Una voz decía por aquí, en desesperación, mientras que más allá un hombre sin las 2 piernas lloraba con gritos horrendos. «Mátenme, por favor. No puedo soportar el dolor», rogaba en tono espeluznante. Candy se congeló por un segundo. Todo aquello en lo que creía pareció colapsarse por esa fracción. «Oh, Dios mío», pensó. «¿Dónde estás, señor?». Pero una voz interna le contestó de modo reconfortante. «Estoy aquí. Y fui yo quien te trajo a este lugar, a hacer algo para mí». Candy no necesitó más. En una extraordinaria demostración de fuerza de voluntad, Candy se desembarazó de sus temores y empezó a trabajar con un impresionante autocontrol y eficiencia. Un caso de 5 heridas de bala cerca de páncreas, 2 amputaciones, 2 casos de envenenamiento con hipérita, una de bomba de fósforo, 3 piernas rotas y 4 casos de quemaduras serias causadas por explosiones de bala de cañón. De vez en cuando, Flammy observaba a Candy esperando ver aparecer la más mínima señal de error o de cansancio, pero la joven permaneció trabajando sin parar, con toda su concentración enfocada en la tarea que estaba realizando. No fue hasta el día 3 de noviembre cuando el siniestro desfile de heridos redujo su paso, de manera que finalmente Candy y sus compañeros, todos agotados y aturdidos, terminaron su turno y fueron relevados para descansar por 12 horas. Habían sido más de 24 horas de trabajo incesante y fatigoso. Candy se sentó en una silla abandonada fuera de la tienda, sin fijarse en la perenne llovizna que le caía en el rostro. Sus cabellos rizados se encontraban en caótico desorden debajo de la red que usaba para sostenerse el cabello durante la cirugía. Los rebeldes mechones se salían por aquí y por allá, debajo de su cofia de enfermera. El delantal quirúrgico estaba manchado de rojo por todos lados y un agudo dolor de cabeza comenzaba a clavar sus garras en las sienes de la joven. No había comido más de unos pedazos de pan y bebido un poco de té en todo ese tiempo. Flammy se acercó silenciosamente y se paró cerca de ella por un momento. Una vez más, los iris de sus ojos se movían rápidamente como si una batalla interna se estuviese librando en la mente de la morena. «Me equivoqué, Candy», dijo ella con calma después de forcejear consigo misma por un rato. «Estás a la altura del trabajo», admitió, dándose la vuelta para alejarse lentamente debajo de la lluvia matinal. Candy estaba muda,
Le parecía haber oído una especie de cumplido de los labios de Flammy. No podía creer lo que sus oídos habían escuchado. Pero la figura de Flammy, quien se encaminaba ya a la tienda de las enfermeras, le hizo darse cuenta de que realmente había recibido un cumplido por parte de Flammy. Era una pena que estuviese demasiado cansada como para disfrutar plenamente esa pequeña victoria en su persistente lucha personal por ganar la confianza de Flammy. No fue sino hasta 3 días después que Candy realmente tuvo tiempo de hablar a gusto con Julien. Desde su llegada, las cosas habían marchado tan frenéticamente que no habían tenido ninguna oportunidad de hacer otra cosa que no fuese trabajar. Candy estaba preocupada por el camino de estado de ánimo de Julien desde que habían encontrado a la pobre mujer desquiciada en la ciudad de Arras. El incidente había impresionado a Julien con una especial intensidad, afectando su comportamiento en los días posteriores. Ya era muy tarde en la noche cuando Candy entró en la tienda que compartía con otras 12 enfermeras. No había nadie más que Julien sentada distraídamente en su catre. Sus ojos miraban fijamente un relicario que encerraba en las manos. Su largo cabello castaño caía en mechones ondulados sobre sus hombros. Sus ojos color ámbar se encontraban clavados fijamente en el objeto que sostenía entre las manos. En el interior del relicario había una foto de un hombre de unos 30 años con tristes ojos oscuros y una sonrisa franca en los labios. Era el esposo de Julien. Candy se acercó a Julien silenciosamente como si no quisiese interrumpir la intimidad del momento. Entonces notó que los hombros de Julien se agitaban ligeramente, convulsionados por sollozos sofocados. Candy se colocó frente a Julien y la abrazó tiernamente, justo como la joven mujer lo había hecho con ella en París. La noche en que Yves había tratado de besarla. Julien levantó sus ojos color miel para ver el rostro de su compañera. «Oh, Candy», dijo finalmente, «desde esa noche en Arras, no puedo dejar de pensar en mi esposo. Verás, él anhelaba con todas sus fuerzas que tuviésemos un bebé. Tendrás todos los bebés que sueñas cuando esta estúpida guerra se acabe, Julien», replicó Candy tranquilizando a su compañera. «No entiendes, Candy», dijo Julien sollozando. Yo no puedo tener hijos. Mi útero es demasiado estrecho. No hay nada que la medicina pueda hacer por mí», concluyó, y su voz se diluyó en un llanto amargo. Entonces fue el turno de Candy para sentirse sin palabras que decir. Simplemente no sabía qué decir enfrente a una pena tan honda. Aunque estaba consciente de la existencia de problemas similares, solamente había visto uno solo de esos casos en su carrera de enfermera. Era siempre triste ver la angustia y la frustración de aquellas parejas que querían cumplir sus sueños de formar una familia, pero acababan por descubrir su incapacidad para lograrlo. En algunos casos las cosas terminaban en divorcio, una terrible palabra en aquella época, y aún en nuestros tiempos, debido al dolor atroz que debe de enfrentar los corazones humanos que luchan frente a un fracaso sentimental. Candy pensó también en sí misma por un breve instante. ¿Gozaría ella alguna vez del gozo infinito de cargar en sus brazos un pedazo de su propia vida? Le gustaban mucho los niños y sabía que se sentiría sobrecogida de placer al tener un pequeño que ella pudiera llamar suyo. Pero los niños no nacen de la nada. «Vamos, Candy», se dijo ella.
Este no es el momento para estar pensando en ti misma. Julien te necesita ahora, reaccionó la joven. Está bien, Julie, está bien, musitó Candy maternalmente. Yo fui una huérfana que jamás tuvo la oportunidad de tener una madre. Estoy segura de que me hubiese encantado tener una madre como tú y un padre como tu esposo. ¿Alguna vez pensaron ustedes en adoptar un pequeño? Gerald me lo sugirió, susurró Julien tímidamente. Pero yo me rehusé entonces. Ahora, ya no sé realmente. Tendrán tiempo para pensarlo, dijo Candy sonriendo dulcemente. Solamente reza para que esta guerra termine pronto. Cuando tengas a tu esposo de regreso, ambos podrán reconsiderar la idea. Pero si te dejas dominar por la depresión ahora, cuando él te vuelva a ver, no podrá reconocerte. Tan delgada y pálida vas a estar. Luego entonces, anímate, amiga. Alguien me dijo una vez que luzco más hermosa cuando río que cuando lloro. Y creo que también se aplica en ti. Gracias, Candy, dijo Julien, abrazando a la joven en gratitud. Continuará. Qué difícil tema, chicas, para aquella época, porque también, si recordamos, no eran bien vistos los niños huérfanos de aquella época, y pensar que muchos de esos niños pertenecían a familias de alcurnia. Sí, desgraciadamente. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.